Muy buenos días, estimados usuarios y usuarias de Radio Miraflores 95.9 FM. Hoy 26 de septiembre del año 2017 le damos la bienvenida a nuestro programa número 8, El Mundo del Trabajo. Una ventana abierta al análisis del movimiento de los trabajadores, de las transformaciones en el mundo del trabajo, de los problemas más acuciantes y emergentes que aparecen a escala global y nacional en el mundo del trabajo, en el campo laboral. Seguimos de lujo en nuestro programa, seguimos teniendo una tribuna de voces esclarecidas, revolucionarias, para tratar temas de sumo interés a nuestra patria. Hoy nos acompañan para tratar el tema de hoy referido al petróleo, el mundo del trabajo y el petróleo. Circunstancia fundamental de la República, de la patria y del mundo todo. Pareciera que todo gira en torno al mundo del trabajo y al mundo del petróleo, perdón. Tenemos con nosotros a David Paravicini, quien es coordinador de la Subcomisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero más que esto, un hombre, un patriota, un venezolano de esclarecida análisis frente a los temas fundamentales del país. Recordamos a Paravicini en ese esfuerzo de quiebre del bipartidismo en este país con una fuerza emergente que irrumpió para decir que habían posibilidades y que habían horizontes que se abrían en el esfuerzo que se llamó la causa R. Y lo de lejos, cuando seguía yo a Aristóbulo Istúriz también como militante de la causa R y dirigente sindical del magisterio. Tuve la posibilidad de a este hombre de esta patria conocerlo y ver sus primeras intervenciones punzantes, siempre tendiendo al análisis, a despertar el debate y la crítica, cuestión fundamental entre revolucionarias y revolucionarios. Hoy lo tenemos invitado, bienvenido David Paravicini, que es ingeniero egresado de nuestra Universidad Central de Venezuela y no especializado, se ha enamorado del tema del petróleo como parte de la vida de la nación y como parte de la vida de los trabajadores y de las trabajadoras. Vamos a identificar, vamos a agradecer al director de Radio Miraflores, José Manuel Blanco, que nos saludé en la entrada, en los controles Douglas Calderón, en la producción del programa Indira Torregrosa, nuestra directora general de gestión comunicacional del ministerio, y por supuesto nuestra coordinadora y mano derecha en este programa, Marbelis Mavares. Nuestras redes, Indira, de radio y... Así es, buenos días usuarios y usuarias de Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, en su programa número 8, El Mundo del Trabajo. Bueno, tenemos para ustedes también las redes sociales que pueden interactuar con este programa. En Instagram tenemos @Néstor Ovalles Piso, que es la cuenta de Instagram del ministro del Trabajo, Facebook Néstor Ovalles y por supuesto @FM Miraflores, nuestra cuenta Twitter de Radio Miraflores. También tenemos que escuchar por invitamos a escuchar por esta web www.radiomiraflores.net.be. A través de sus teléfonos inteligentes pueden escuchar este programa y tenemos el correo para que se comuniquen con nosotros a través del la página web www.mppst.gov.be y bueno, el correo electrónico de este programa, el mundo del trabajo @gmail.com. También tenemos la cuenta Twitter del ministro del Trabajo @Néstor Ovalles. Nos pueden sintonizar a través de Caracas 95.9 FM, Activa 104.5 FM, Carabobo 89.5 FM, Apure o 95.9 FM, Trujillo 101.9 FM, Activa 104.5 FM, Portuguesa 93.3 FM, Zulia 102.5 FM, Lara 92.5 FM, del Tamacuro 91.1 FM. En Guatires, en Guarenas, en Miranda nos pueden escuchar a través del 107.1 FM, en Anzoátegui 107.9 FM y en Mérida también nos pueden escuchar a través de la 102.1 FM, ministro.
Sí, gracias Indira. También, como lo señalamos, en las redes, en los medios de comunicación y en las redes especialmente, se libra la lucha de clases. Es un campo en que también libramos lucha de clases como revolución contra la infamia, contra la mentira, contra la posverdad y con la posibilidad de permanentemente nosotros dar nuestra versión. Tenemos el derecho a dar nuestra versión de lo que sucede en la patria, de lo que sucede en el marco de la revolución bolivariana, y debemos incrementar nuestros esfuerzos por colocar nuestra versión en los diferentes medios y fundamentalmente en las redes. Nada para la guerra. Nada para la guerra, ni petróleo, ni nada. Todo para la paz. Venezuela levanta como los socialistas. Tradicionalmente los socialistas frente a la guerra hemos ondeado la bandera de la paz. Las guerras de los monopolios, las guerras imperialistas. Y como lo señalábamos, tenemos a David Paravicini para atender un tema muy importante en esto que en algún tiempo, camarada Paravicini, consideraron una provincia petrolera del imperio, Venezuela como provincia petrolera. Y vino el comandante Chávez a ponerse al frente del proceso de liberación nacional de esta patria y echar por tierra esa connotación neocolonial odiosa de provincia petrolera en la División Internacional de Trabajo que realizaban para su antiguo patio trasero. Paravicini, el 7 de septiembre estuvo ante la Asamblea Nacional Constituyente el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, en un discurso donde Victoria en mano hizo un análisis profundo de la realidad nacional y permitió a todo el pueblo razonar y analizar las razones, los elementos de la crisis y de las situaciones por las cuales atraviesa la patria. 3 elementos, 3 huracanes señalaba él. Uno, la guerra económica del neoliberalismo. La segunda, el temprano agotamiento del modelo rentístico petrolero. ¿Acaso, y esta es nuestra primera pregunta, existe ese agotamiento temprano del modelo rentístico petrolero? ¿Cómo pudiéramos analizar los signos que son evidentes por los precios del mercado internacional petrolero, por las prácticas que se desarrollan desde el fracking para colocarse como exportador Estados Unidos, el mercado ilegal y subterráneo de contrabando de petróleo realizado por el Estado Islámico que inunda el mercado y provoca también afecciones a los precios? ¿Frente a qué estamos? Este segundo huracán, el modelo rentístico petrolero y su agotamiento temprano. David Paravicini. Bueno, muchas gracias, ministro. La verdad que para mí es un honor compartir con el espacio con los usuarios y las usuarias de este programa y desde esta emisora. El tema del rentismo, y creo que hay que hacer hay que proponerle, pues no sé si el Ministerio de Educación o al MINSI será, para hablar del tema de esta categoría de la renta, de qué es la renta en términos de la renta en lo económico. Se llama la renta que llamó Ricardo, un economista del siglo XVIII. David Ricardo. Ajá, y Adam Smith y el mismo Marx. El tema de la renta como un fenómeno de la economía en donde se producen unos excedentes que no son producto que no es plusvalía, sino de unas condiciones de mercado. Es decir, eso es una condición de economía. Se produce un excedente que es debido a condiciones o bien de la naturaleza o a condiciones del mercado que no tiene que ver con el trabajo, con la ciencia, con el capital invertido, sino producto de otras circunstancias. Ese es el caso del petróleo. El petróleo, su costo de producción, sus estándares de producción de costos y sus estándares de beneficios de una actividad similar o equivalente, no se compadece con los precios del petróleo. Es decir, inclusive ya PDVSA en los últimos años, con Bernard Momen ya dirigiendo estando Bernard Momen en el viceministerio, comenzó a producirse un análisis. Los informes de PDVSA calculan
la renta petrolera. Es decir, ¿cuánto sería la ganancia en un mundo capitalista normal, competitivo, con una mercancía que correspondiera, y cuánto es el que se produce dada la condición de dominación en el mundo, de unos intereses en torno al petróleo que le fijan unos precios que no tienen que ver con el trabajo, sino que tienen que ver con presiones de tipo política, que es lo que estamos viendo, bien al alza o bien a la baja. Este es el tema de la renta. Esa renta se produce y no tiene que ser por petróleo, puede ser en cualquier otro bien, renta del suelo. De hecho, cuando se elabora este concepto no había petróleo, pero el petróleo no tenía significado, y era el carbón o eran otras materias primas. De hecho, Ricardo, cuando crea el concepto, se refiere a la agricultura. Marx lo refiere a la industria y habla de las industrias textiles de Inglaterra. Capítulo 36 del Capital. No quiero con esto ser un presumido, pero como todo está de moda este tema que tú estás planteando sobre el rentismo, entonces hay que entender qué es renta. Y el rentismo es la enfermedad. Es decir, cuando usted tiene un bien en demasía y usted abusa de eso o se apoya ahí, entonces se produce una deformación de la economía. Cuando usted deja de producir o no aísla este fenómeno y se convierte en su única actividad, y toda la actividad económica empieza entonces a estar gravitando sobre este fenómeno. Ese es el fenómeno del rentismo, no solamente en Venezuela sino en el mundo. Eso es lo que ya, no ahora, sino ya a finales del mismo siglo XX, economistas de la propia derecha venezolanos habían ya hecho un análisis sobre el tema del efecto del capital rentístico y su efecto sobre la economía, y sobre esto sobre el país, no es la economía, sobre la sociedad venezolana. Asdrúbal Baptista escribió un libro que luego el propio presidente Chávez lo mandó a reimprimir con el Banco Central de Venezuela, que se llama La crisis del capitalismo rentístico en Venezuela, y demuestra en los años 90 cómo Venezuela estaba agotada desde el punto de vista económico. No es que el pueblo no tenía salida, que el pueblo estaba siendo oprimido y explotado, y había 80% de miseria, pero eso no era a la crisis a la que se refería Baptista, sino a las propias posibilidades del capital venezolano, agotados porque el esquema rentístico ya no le daba espacio ante la voracidad de las transnacionales que producen renta petrolera en competir con los nacionales por apropiarse de ella. De hecho, hay un trabajo muy interesante del profesor Carlos Mendoza Potelá sobre el cálculo de la producción de renta y la apropiación por el Estado venezolano de la misma. En el año 1975, cuando se produce la nacionalización de la industria petrolera, que es la CPDVSA, la renta era la apropiación de la renta por parte del gobierno venezolano era de un 75% de la renta. Estamos hablando no de los dividendos ni las ganancias, que son como los estándares en una actividad económica. Estamos hablando de esta renta económica que no es el mismo concepto normal, sino la renta que llaman renta absoluta o renta marginal. Pero fue, entiendo, el comandante Chávez quien produjo una variación significativa en esto. Entonces ¿qué pasa? Con la acción de la Cuarta República, de ese 75% de la fecha de la nacionalización chucuta, se redujo al 15% cuando entra el presidente Chávez. Con las acciones del presidente Chávez, por primera vez en la historia se produce en Venezuela una serie de decisiones que tienen que ver con la ley de hidrocarburos líquidos, que tiene que ver con la renacionalización de la industria, cuando fuimos otra vez a eliminar las asociaciones estratégicas, y se logra que el gobierno se apropie del 90% de la renta petrolera. Eso es la base que le permite a este gobierno apoyar los proyectos sociales e impulso del trabajo, y apoyarse en el trabajo frente a la economía rentística agotada de antes. No tiene posibilidad el capitalismo nacional, el capitalismo criollo, ese que hoy está, una parte de él, vinculado a las acciones en contra de nuestra patria, no tiene vida en un modelo rentístico. La única manera es solo si se hace un apéndice, si se hace cola de los capitales internacionales, que es lo que hemos visto. Eso, el lacayismo tiene una razón económica, puesto que como productor, como país independiente, no tienen vida. Hay productores capitalistas nacionalistas que hoy están trabajando con el Consejo Nacional de Economía Productiva, que es una iniciativa del presidente. Están trabajando dentro del Plan de la Patria,
de la Agenda Bolivariana Consejo Nacional de Economía Productiva. El Consejo Nacional de la Economía Productiva y con la Agenda Bolivariana Económica, elaborada por el presidente Maduro. Y hay un sector de capitalistas autóctonos que están convencidos de que en economía rentística no tienen ningún tipo de futuro, solo en un planteamiento de una nueva economía. Es donde pudieran una precisión por pura acción pedagógica. Las políticas del comandante Chávez ponen fin, dan corte a la llamada apertura petrolera, y la apertura petrolera entendida como la entrega del país. No queremos decir que nuestro país no esté abierto a las inversiones, es decir, eso es un planteamiento que inclusive la Revolución Bolivariana permanentemente ha hecho. Nadie juega una suerte de Robinsonada, a los Robinson Crusoe, una economía endógena, sino que se abre a las inversiones, pero no en los términos que la apertura petrolera lo presentó, que era de entrega y de sometimiento al libre mercado de un bien que es de todos los venezolanos. Y una condena, el petróleo. Y Néstor, una condena al pueblo venezolano, no solamente al pueblo llano, trabajador, o el pueblo, nuestro pueblo que vive en las condiciones que este capitalismo nos dio como país periférico, ¿verdad?, subdesarrollado y dependiente, sino al propio capitalismo local. No tenía opción, a menos que se vinculase con capitales transnacionales de las grandes corporaciones. Es decir, el presidente Chávez realmente planteó una política económica, y esto lo digo y lo estoy resaltando porque hay factores nuestros dentro del propio PSUV, del propio partido, donde no coinciden con esto y han expresado que no hay tal plan político o una política económica que se desarrolló ni el presidente Chávez ni que tiene el presidente Maduro. El presidente Chávez y el presidente Maduro están siguiendo una política económica que se basa en estos 4 factores. Uno primero, que es la maximización de la renta petrolera. Es decir, el país, para poder salir del rentismo, para poder convertirse en un país con una economía diversificada, necesita apoyarse en los ingresos petroleros. Y de ahí la necesidad de la soberanía sobre nuestros recursos y sobre la maximización de la renta a través de las leyes que no pueden permitir que estas empresas vengan aquí a llevarse el 90% de las entendido como maximización, como un uso eficiente de la renta petrolera y de redistribución de la riqueza. Porque si lo vemos en términos formales, entonces tenemos que depender de teorías monetaristas, es decir, de los impuestos. Es decir, en una teoría que donde el dinero para que funcione la economía se lo saca del bolsillo de los venezolanos a través entonces de la especulación, a través de lo que está sucediendo, que es por eso que hay una fuerte discusión acerca del tema de las políticas económicas que en el país se establecieron con el presidente Chávez y que el presidente Maduro está rescatando con un esfuerzo gigantesco. 4 pilares. El segundo pilar es la incorporación de nuevas fuerzas productivas y establecimiento de nuevas relaciones de producción. Uno, invitando a los trabajadores y a las trabajadoras en sus propias plantas de hacerse responsables de la producción. Y ahí surgieron las primeras propuestas de los consejos socialistas de trabajadores y de trabajadoras, y ahora que lo ha perfeccionado el presidente Nicolás Maduro con los CPT, que son los consejos productivos de trabajadores, de manera que la clase obrera, los trabajadores y las trabajadoras activas comienzan a tener un control sobre su producción. Y el otro es la invitación a la población masiva, 80% de esa población que estaba segregada, a que se constituyan en consejos comunales y comunas productivas, estableciendo unas nuevas relaciones de producción a través de una propiedad social de los medios y no privada o estatal. Esa condición que ya inclusive el presidente Chávez lo desarrolla, que le pide al presidente Maduro como una jornada y desarrolla toda una base, una plataforma teórica, los aló presidente número 1, aló presidente número 2, en el golpe de timón le da esa característica y convoca en ese segundo pilar, son nuevas fuerzas productivas y nuevas relaciones de producción, en las propias palabras del presidente Chávez y Nicolás Maduro. El tercer pilar tiene que ver entonces ya con el funcionamiento. No puede haber una economía que se replantee la forma de producir los bienes necesarios para poder disfrutar la máxima felicidad, para realmente realizarnos como seres humanos, si no se cambian las relaciones de la democracia. Y por eso plantea el planteamiento desde el inicio, el planteo de la democracia participativa y protagónica del pueblo venezolano, que eso no es solamente para la calle, es también incluido en la planta, en el trabajo, en la fábrica. Ese es el tercer pilar. El cuarto pilar tiene que ver con la necesidad de la interrelación con factores productivos internacionales, nuevas
formas de relacionarnos con el mercado externo. Es decir, la necesidad de que Venezuela pueda salir de esa Venezuela dependiente, subdesarrollada, rentística, tiene también que desarrollar nuevas formas de relacionarse con el exterior. No siempre ha podido y ha habido interrupciones en la dedicación. Hemos tenido espacios, y todavía hoy vivimos espacios monetaristas, donde se está privilegiando el impuesto, la especulación que se ha abierto, se ha dejado puertas abiertas, que ha castigado muy duramente a los trabajadores, al pueblo en su conjunto. Pero el presidente Nicolás Maduro también está anunciando las fórmulas para retomar la economía y hacer una orientación. Y nos habló entonces en ese mismo programa que tú nos estás hablando, esa misma exposición que nos dijo el 7 de septiembre, nos habló entonces de una economía socialista, mixta, y de una responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de una gran profundidad. De manera que el presidente Maduro continúa una política chavista, compromiso con los compromisos sociales y la necesidad de crear un nuevo modelo económico. Que se debata hasta la saciedad, pero el presidente sigue con la carta de navegación en la mano, que es el plan de la patria y la constitución de la República Bolivariana. 4 pilares, David Paravicini: la maximización de la renta petrolera como justa distribución de la riqueza nacional, la incorporación de nuevas fuerzas productivas como los nuevos sujetos y el valor trabajo, el valor trabajo impulsado por los trabajadores y trabajadoras. La inclusión del 80% de la población en formas organizadas, las fórmulas de injertos socialistas, consejos comunales, punto y círculo, el relacionamiento externo, una nueva política externa que construyó los anillos de protección a los cuales llamaba el presidente Hugo Chávez, y que el presidente Nicolás Maduro como canciller fue también arquitecto de esta obra. Estamos hablando del Mercosur, estamos hablando del ALBA, el principal motor, el motor político de estos esfuerzos de integración. CELAC, el ALBA, UNASUR, es decir, 4 pilares. Eso te faltó el de la democratización. Y la democracia participativa y protagónica. Y es por eso que tenemos una Asamblea Nacional Constituyente. Con una cultura un momento que de peligro al pueblo. De la patria, convoca al pueblo masivamente. Y no solamente así, sino los trabajadores y las trabajadoras. Por primera vez, trabajadores, trabajadoras, pensionados, pensionadas, discapacitados, comunas. Es decir, por primera vez el presidente convoca y hace una ejercicio de la democracia total. La atmósfera, pues, que rodea todo esto. Que, por cierto, un nuevo tipo de democracia. Que está impactando el mundo entero. Hoy ya España está hablando que para resolver las barbaridades que está haciendo el gobierno español, lo que hace falta es una constituyente. Ya Cataluña. Lo de Cataluña, pero ya los españoles, para sacarse de encima esa barbaridad que están haciendo en ese gobierno, los partidos representativos, para irse a una democracia directa, donde se rescate la posibilidad de que sea el pueblo español de manera directa, que se plantee cómo resolver ese problema. El MIOSIC sigue ganando batalla. Estoy hablando como rápido porque estos programas cuando se van y uno... No, imagínese, y con un tema tan denso como este, vamos todos con la etiqueta a numeral Venezuela avanza en diálogo, en todos los niveles. Vamos pues, en las redes, a darnos duro allí con la etiqueta Venezuela avanza el diálogo. Antes que traicionar la gloria que se ha vivido, preferimos hundirnos en el mar o perdernos en la selva amazónica. Así lo gritó el pueblo cubano cuando venía abajo el bloque del llamado socialismo real existente, y gritó a todo pulmón: preferimos hundirnos en el mar antes de que entregar la gloria que se ha vivido. Igual el pueblo venezolano grita una sola voz: la gloria que hemos vivido no la prostituiremos, la glorificaremos, valga la redundancia, porque en ella está el secreto de seguir libres, soberanos e independientes, tal como nos lo indicara nuestro comandante Chávez. La gloria que hemos vivido de tantos años. Paravicini, hay quienes señalan el petróleo como el estiércol, el diablo, como una maldición, pero pareciera ser cierto que la fuerza, aclarado como está lo que es renta y el rentismo petrolero, o el rentismo como una deformación, tal como lo indicó en su primera intervención, que el petróleo o la renta petrolera han inhibido fuerzas productivas al interior de la patria, del vientre de nuestra patria. Es un factor inhibidor de las fuerzas productivas que contiene nuestra patria y que ha impedido la diversificación de nuestra economía. Estamos ante el momento de superar esto, de hacer explotar las fuerzas productivas aún dormidas en las entrañas de nuestra patria. Paravicini.
Bueno, el efecto rentístico no es que no sucede por una debilidad de los venezolanos propiamente dicho. Fue una imposición que el mundo desarrollado del capital nos impuso hace 100 años. Venezuela era un país prácticamente, inclusive de un capitalismo tardío. Alguien decía que todavía un sistema feudal que todavía teníamos nosotros a principios del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Las relaciones de producción en el trabajo eran prácticamente de vasallaje, casi feudales. La servidumbre, había siervos en las casas. A principios del siglo XX el dueño, el patrón o la patrona podían azotar a un sirviente. Sí, las tiendas de raya en la hacienda, la moneda que circulaba solamente en la hacienda. Estamos hablando de una Venezuela muy atrasada, donde llega el mundo desarrollado del petróleo, el mundo desarrollado de las grandes capitales, de los grandes centros mundiales donde está el máximo, concentrado el máximo además del confort y de una visión de la vida, que eso es lo que nos llega aquí. Y vienen con un gobierno muy débil, muy ignorante, mucha ignorancia y mucha debilidad para una provincia petrolera, como tú mismo la calificaste, donde tener las certezas de que, como peyorativamente la calificaba el imperio, tener las certezas de que esa provincia se mantuviese permanentemente alineada a esos intereses sin que causara ningún tipo de sobresalto, se convirtió en un objetivo político mundial de estas empresas. Los países que se atrevieron a rebelarse contra eso, los primeros fue Argentina. Eso en la historia recoge en 1930 Iribarren, se llama Hipólito Iribarren, no. Bueno, yo me voy a poner el apellido, Hipólito Iribarren. Bueno, se atrevió en medio de la crisis financiera que había en el mundo y que las grandes transnacionales empezaron a ponerle los precios más altos al gasoil y al petróleo para el consumo interno. Irigoyen se le ocurrió entonces decir, no, yo voy a defender la soberanía argentina. Le dieron un golpe de Estado. Ese golpe de Estado duró todo el tiempo. Los mexicanos se atrevieron a alzarse a decir, tiene que pagarle a los trabajadores sus deudas. Fue un problema, un conflicto con las grandes transnacionales petroleras que no querían pagarle a los trabajadores sus reivindicaciones y sus salarios. Y Lázaro Cárdenas tomó la decisión y cortó eso y nacionalizó el petróleo. Bueno, a partir de la nacionalización del petróleo mexicano, honesto, las transnacionales aplicaron un embargo petrolero a México que duró 40 años. México durante 40 años, del año 38 de la nacionalización hasta el año 1974, no pudo vender un barril de petróleo en el mercado externo. ¿De qué fecha, qué fecha? Del año 38, que fue la nacionalización del petróleo mexicano, hasta el año 1974. Estamos hablando de una situación de que Venezuela entonces se desarrolla en ese entorno y nos imponen una forma de vida, una forma de trabajo, donde la consigna imperialista, que ya lo habíamos visto con el Imperio Español, con la ley, con la compañía guipuzcoana, que le impedía al productor local, al productor nacional, poder comerciar con sus productos de manera libre, sino todo tenía que ser por ese canal. Bueno, esto sucede con estas provincias petroleras, muy bien denominadas por ti, y que su esquema era entregar petróleo a bajo costo y comprar todas sus necesidades en los países desarrollados. Y eso es la historia de Venezuela. Y por eso es que hoy todavía, la gran batalla de Venezuela y la revolución es contra el capitalismo importador, comerciante, financiero, comerciante, que es el que mantiene la situación. Ese es el capitalismo que hoy trata de defender no solamente sus posiciones internas, sino los grandes exportadores de otros países. 40.000 millones de dólares en manos de un grupo mínimo de exportadores de productos de Venezuela y que son multimillonarios, que se le hallan a través de los procesos políticos que se están dando. No hemos resuelto nosotros nuestro problema, pero ellos sí tienen uno grave, que es que Venezuela dejó de importar esos 40.000 millones de dólares. Estamos pasando por esta crisis, tal como nos dice el presidente, que estamos aprovechando estas circunstancias para justamente cambiar ese modelo, y un modelo donde haya producción interna, donde cambiemos esa relación, donde el 80% de las cosas que se consumen aquí son importadas,
para crear un tipo de modelo distinto con patrones de consumo diferentes. De manera que el tema de que las fuerzas productivas nuestras están dormidas, no están dormidas, están sometidas, doblegadas. Aletargadas. No está letargada, porque creo que está allí, una fuerza que está allí, solo que levantando este yugo que nos impone ese capitalismo dominante, explotador, que nos impone una conducta, no solamente de consumo, sino además de sometimiento a esos patrones internacionales en lo económico, en lo financiero. Esos trabajadores, esa clase obrera, esos trabajadores y trabajadoras, bueno, encuentran el espacio para poder hacerlo. Ahora, esa batalla lo tenemos internamente. Esos espacios que estamos hablando, de ese capitalismo nuestro, de ese capitalismo importador, financiero, comerciante, también lo tenemos dentro del gobierno. O sea, ese conflicto es un conflicto general porque es un conflicto ideológico. Claro, en todos los campos se libra lucha de ideas, lucha de clase. Se expresa como en todos los factores, y que creo que el pueblo venezolano ha dado demostraciones contundentes, porque ya no es solamente la lucha dentro del ministerio, una cuestión, sino la lucha en general global. Y el 30 de julio, ahora pasado, salió ese pueblo a decirle primero al imperialismo mundial, y dice: no señor, la forma en que vamos a abordar nuestros problemas no es como tú me estás diciendo con la guerra, es en la calle. Entonces sacó a la gente de la calle, y ahora tenemos que enderezar la economía, que es la otra violencia brutal que estamos sufriendo, porque los precios no están fuera de control, porque no hay manera de que estos especuladores hagan lo que les dé la gana, y estamos llegando a situaciones absurdas, y que el pueblo está también con su proceso constituyente, con el presidente de la República y la Asamblea Nacional, buscando fórmulas para entonces darles la segunda derrota. La primera lo sacamos de la calle, y ahora la segunda va a ser en lo económico. Estoy convencido que el presidente Nicolás Maduro además tiene un plan que tiene que manejar como un plan de guerra, porque estamos en una guerra total. Que no se hayan metido los marines o no hayan lanzado unas bombas, eso no quiere decir que sea una guerra total, diplomática, mediática, de aterrorizamiento, económica, financiera, todos los tipos. Todas las cosas, faltaría nada más esa, y quién sabe, digo yo, estoy convencido que también están contratando sicarios que son parte de la violencia que tenemos en la calle, de la inseguridad. Alguien escribió, y comparto con todos nuestros usuarios y usuarias y con nuestro invitado: es un verdadero trance histórico en el que nos hallamos como pueblo y como clase obrera. Nunca antes fue tan evidente la encrucijada, nunca antes fue tan contundente el llamado socialismo o barbarie, patria o muerte. Creciente es la amenaza imperial, infectada como está de supremacía, prepotencia, arrogancia su dirigencia. Pretenden acorralarnos en lo político, lincharnos diplomáticamente, y buscan asfixiarnos en el plano económico, combinando todos los métodos de desestabilización, injerencia y guerra. Se han planteado borrarnos como referencia de dignidad y patriotismo. Han decidido aplastar esta nueva experiencia en el campo del socialismo que retoña en Venezuela. No lo lograrán, ni un tantico así, parafraseando al comandante Guevara. Cederemos en el terreno de los principios y no prostituiremos la gloria alcanzada. En ese trance histórico, David Paravicini. Pero hay una política que resulta eficiente, a mi manera de ver, que se ve de lejos. Han hecho de todo, el fracking, inundando con contrabando petrolero, el uso de la Organización Internacional de Energía, los diferentes movimientos tácticos que han hecho de bloqueo a la República rusa, federal rusa, y al mismo Irán. Pero desde la Venezuela bolivariana, desde la Venezuela chavista, de la Venezuela de todos, surge una política de precios petroleros para estabilizar el mercado petrolero. ¿Qué nos puede indicar en este sentido? Ya punta hacia los $50, 45, $50 el barril de petróleo, sorteando toda esta cantidad de artimañas y de estrategias por parte del imperio más poderoso y perverso del mundo. Paravicini. Hay que buscar la relación de todo este cambio que se produce a principios del siglo XX, de lo que es la relación de las grandes corporaciones mundiales en su relación con el mundo.
el agotamiento, la disminución, prácticamente el estancamiento de las tasas de acumulación capital creciente, que es el leitmotiv del capitalismo, llevó a la consideración sobre cómo rehacer para las grandes corporaciones, cómo asegurarles esas tasas crecientes de acumulación de capital. Y no hay otra que el petróleo, la energía. Es decir, no hay otro espacio en la economía mundial manejada por las grandes corporaciones que la materia energética. Sostener los Estados Unidos requiere, y ya se demostró que el oro no podía hacerlo, podía basarse para darle la confianza al área de lo económico, el respaldo al dólar, y comenzó entonces la necesidad de garantizarse la mayor cantidad de reservas petroleras mundiales. Y esto no podía hacerlo, como imperialistas que son, no podían pensarlo, no en una negociación, sino en la ocupación. Y de ahí comenzó, en el año 2000, hubo un congreso sobre energía que le dirigió Dick Cheney, que era el vicepresidente de la Halliburton. Y en ese momento el señor Cheney dijo que no hay otra fuente energética en el mundo por los próximos 50 años. Y eso obligaba a asegurarse y a asegurarle a los Estados Unidos la plataforma que le permitiera asentar su economía, y esa economía además garantizarle a través de los proyectos militares, etcétera, poder garantizarle el mundo. Y esto pasaba por el dominio del petróleo, pero con el mundo como lo tenía no era posible. Se dio un golpe de Estado que fue el 11 de septiembre del año 2001, que fue la forma en que Estados Unidos pudo, a través de la amenaza del terrorismo que se produjo con estas torres gemelas, cambiar su relación con el mundo a una relación de dominación y de militarización del mundo, del abandono de la diplomacia. Es que le dice que fabricaron un enemigo de ocasión, pero con el sentido de convertir las relaciones ya del capital, de las grandes corporaciones con el gran imperio y la industria militar norteamericana, el dominio general, a través de esa acción que ya suprime la diplomacia como fuente de relación, y la relación ahora es directamente de ocupación y de acciones militares, que es lo que estamos viendo ahorita. Desapareció por completo, ya no hay diplomacia, ya lo que se establece. Para esto necesitan entonces el control de los precios, e inician acciones específicas en el Medio Oriente, las cuales todas fracasaron. Los años de gobierno los últimos de Clinton, del señor ¿cómo se llama? Bush, pero todos estos llegaron a un fracaso y se produjo el llamado nuevo Medio Oriente. Y en vez de fortalecerse en el Medio Oriente, se debilitaron, y sus peores enemigos, como Irán y Rusia y China, hoy además son dueños de todo lo que llaman el hinterland, que es todo lo que es el espacio de lo que es Eurasia, el área de influencia. El área de influencia de lo que es Eurasia, absolutamente bajo control de sus peores enemigos. Miren que este fracaso, que además acentúa las debilidades de las tasas de acumulación creciente de capital, que es lo que estaban buscando, los hace todavía muchísimo más violentos y refuerzan su violencia militar. Y esto tiene una expresión directa en el tema de los precios del petróleo, y a un costo gigantesco. Estados Unidos sigue produciendo cantidades de como tú llamas el fracking, a pesar de que esto está destruyendo su propia nación y están liquidando las últimas reservas que le quedaban a ese país. La dignidad verde oliva, aquella del 4 de febrero, el 20 de septiembre del año 2006, pero vestido de flux, esa palabra, de un traje, los flux, de un elegante. Nuestro comandante Chávez, el 20 de septiembre del 2006. No había la palabra un flu. Un flu, sí. El último que vi vestido de flu fue Piñate. Se presentó hoy vestido de flu. Eduardo Ramón. Yo decía, Eduardo, ¿qué te pasó? ¿Dónde vas? Huele la cédula. Huele a azufre, dijo impecablemente trajeado nuestro comandante Chávez. La dignidad parada allí, frente a Naciones Unidas, para decirles sin ningún tipo de miramientos que el imperialismo era la causa y es la causa de todos nuestros males. Estamos celebrando ese memorable acto de dignidad y de vigorosa presencia de un estadista como
comandante Hugo Chávez. La CEPAL destaca avances de las políticas sociales en Venezuela para reducir la pobreza, mientras que otros países como España fueron condenados con 26 notas colocadas a su informe. Venezuela ha sido aprobada en la CEPAL por el desarrollo de nuestras políticas sociales y la reducción, no la reducción de la pobreza, sino traer con nosotros a nuestros hermanos y hermanas antes invisibilizados, antes orillados. Y valorizar el trabajo, Néstor. Fundamental. Que el trabajo valga, que nuestras corrientes de refinación valen más que el petróleo. El petróleo lo encontramos, lo hizo la naturaleza, pero la gasolina, la nafta, que no sé, lo hacen los trabajadores y las trabajadoras. Ya los trabajadores, es lo que vale. Ya los trabajadores en su congreso en el 2014 planteaban la industrialización de la faja petrolífera de Hugo Chávez como necesidad de aguas abajo desarrollar todo ese potencial de petróleo. Bueno, estamos llegando casi al final, un interesantísimo programa. Quedaron en el tintero, como suelen decir, cantidad de temas, porque hablar de petróleo en el país, bueno, es hablar de la historia, es hablar de la geografía, es hablar de la política, de la geopolítica, y en parte de eso, pues, hemos conversado con nuestro invitado de lujo, nuestro invitado y camarada David Paravicini. Nuestra recomendación documental cinematográfica, Pozo Muerto, del año 1967, dirigido por Carlos Rebolledo. Este documental es un primer acercamiento al tema petrolero en la cinematografía venezolana y expone abierta y directamente los problemas generados por la explotación imperialista en nuestro país, la economía de enclave, la economía de los cercados, de los guachimanes, la economía que rodeada de pobreza por todos lados y que se llevaba nuestra riqueza fuera del país. Le recomendamos entonces Pozo Muerto. Y también le sugerimos el libro de esta semana, El Club de los Inmortales, de Daniel Stulin. Estuvo con nosotros, entrevistado en 2 oportunidades por dossier, por Walter Martínez, este interesantísimo autor que, más allá de hacer teorías de la conspiración, denuncia lo que es una realidad ya a gritos en todo el mundo. El Club de Bilderberg, en mi inglés de San Agustín del Sur, el Club de Bilderberg como el poder concentrado, las manos que mueven los hilos del poder a escala planetaria, que juegan con los precios de los alimentos, que juegan en la bolsa bursátil. Daniel Stulin, en este libro, El Club de los Inmortales, nos detalla las acciones que está realizando el imperio para destruir el sistema financiero global, la economía real y someterla a las economías de burbujas de las manipulaciones financieras. Entonces, nuestras recomendaciones en resumen: Pozo Muerto, de Carlos Rebolledo, y El Club de los Inmortales, de Daniel Stulin. No nos podemos ir sin nuestra frase: